Gracias, Mónica. Ahora tendremos un panel de discusión. También saludar a las personas que se acaban de conectar. Les habla Yesid Miranda, especialista en medicina materno-fetal, profesor de la Universidad de Cartagena en Colombia. Y la clase que nos ha dado Mónica ha sido fundamental para la identificación. Creo que mensajes claves. El 60 al 65% de las cardiopatías congénitas pueden ser detectables en el corte de 4 cámaras, y ella mencionaba la importancia de la comunicación interventricular, que representa casi el 30% de ellas, luego el corazón izquierdo hipoplásico, el canal AB, resaltar la importancia del estudio genético en aquellas patologías en las cuales, digamos, su asociación está muy demostrada, como lo ha dicho muy bien Mónica, y la alocación de los casos en los centros adecuados, que nos va a permitir. Muy importante, las personas que se acaban de conectar, tenemos un panel de discusión. Arriba a la derecha en tu pantalla lo deberías poder identificar. Déjanos tus preguntas porque vamos a tener 20 minutos de estos especialistas hablando de casos de cardio. Voy a presentar con muchísimo cariño a la siguiente charla. Es el doctor Álvaro Sepúlveda desde Chile. Él es especialista en medicina materno-fetal de la Universidad de Chile. Él es PhD, es doctor en medicina fetal y perinatal de la Universidad de Barcelona. En este momento, además, es el jefe de la Unidad de Medicina Materno-Fetal del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y del staff de la Universidad de Medicina Materno-Fetal de la Clínica Alemana de Santiago, además de un queridísimo amigo. El doctor Álvaro Sepúlveda nos va a comentar sobre las anomalías cardíacas detectables, en este caso, en los tratos de salida. Muchísimas gracias, Álvaro, por tu tiempo y por compartir todo esto con nosotros. Muy buenos días a todas y a todos los participantes de esta nueva edición del curso ISUOP de alteraciones estructurales fetales. Yo soy el doctor Álvaro Sepúlveda y hoy día vamos a hablar sobre anomalías cardíacas detectables en los tractos de salida. Solo como generalidad es recordar que uno cuando evalúa el corazón fetal y específicamente los tractos de salidas, lo que hay que partir por evaluar es la indemnidad del eje septoaórtico en el eje largo. Ustedes pueden ver acá, tanto en imagen en 2D como en colores, cómo se puede ver la continuidad del flujo desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta ascendente y cómo se ve la indemnidad del septo usando el Doppler. Cuando vemos los tres vasos tráquea, tenemos que ver siempre un flujo que sea anterógrado, que sea con tamaño simétrico y que se vea siempre apuntando hacia la izquierda. Vemos acá las estructuras que se pueden ver donde tenemos el ducto arterioso, el istmo aórtico y más a la derecha del istmo aórtico se encuentra la cava superior y anterior a este se encuentra la tráquea. Esta es una reconstrucción eh, en 3D donde ustedes pueden ver esto mismo y lo que les quiero mostrar acá es cómo se puede ver el flujo que cruza saliendo del ventrículo izquierdo, que pasa por debajo del tracto salida derecho, y después toma esta curva en el arco aórtico para formar la imagen de B-corte. Ahora, todo esto fue bien resumido con los cortes de Jack, que todos utilizamos en el criado básico extendido, donde uno de los pilares fundamentales de esta evaluación es la evaluación tanto del tracto salida izquierdo como derecho, y como pueden ver en esta imagen, en este video, esto es una adquisición que se hace en un pocos segundos, donde ustedes pueden ver en rojo el flujo de la aorta ascendente saliendo por la válvula aórtica y cómo se cruza con el flujo de la arteria pulmonar. Por lo tanto, cuando vamos a evaluar las alteraciones del tracto salida, lo primero que tenemos que determinar es cómo es si hay discordancia o concordancia de la unión ventrículo-arterial, o sea, cena concordancia entre los ventrículos y las arterias que salen de esos ventrículos. Si tenemos una discordancia ventricular-arterial, lo que tenemos que evaluar es la concordancia o discordancia auriculoventricular, o sea, si la aurícula derecha drena su sangre al ventrículo derecho y la aurícula izquierda drena su sangre a un ventrículo morfológicamente izquierdo. Si tenemos una discordancia ventrículo arterial, pero con una concordancia auriculoventricular, los diagnósticos que tenemos que estar pensando son una TGA clásica o de TGA, un ventrículo derecho doble salida o un complejo falopio. Si tenemos discordancia de ambos, tanto ventrículo arterial como auriculoventricular, tenemos que pensar en una TGA corregida o también conocida como LTGA. Y cuando tenemos concordancia tanto ventrículo arterial como auriculoventricular con alteración de tracto salida, tenemos que pensar en patología estenótica o insuficiencia de alguna de estas arterias, tanto la pulmonar como la arteria aorta. Por razones de tiempo, vamos a centrarnos exclusivamente en estas tres condiciones, que son las que pueden presentarse principalmente con visión de 4 cámaras normales.
Partiendo por el complejo Fallot, hay que recordar que este es secundario al desplazamiento anterosuperior del septo infundibular y es conocido clásicamente por sus 4 componentes, por eso muchas veces lo van a leer como tetralogía Fallot, donde hay una presencia, una comunicación interventricular perimembranosa amplia, una aorta que está mal alineada en extraposición, que está cabalgando sobre este defecto, una estenosis pulmonar y fundibular y la presencia de hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Por qué no hablamos en la ecografía fetal de tetralogía Fallot? Porque solamente somos capaces de observar estos 3 primeros componentes, siendo la hipertrofia algo más exclusivo de la evaluación postnatal. Ahora, el complejo Fallot es la cardiopatía conotruncal más frecuente que podemos ver y la primera causa de cianosis postnatal. Corresponde a un 3 a 7% de las cardiopatías que se diagnostican en la etapa antenatal y representa 1 de cada 1000 a 2000 recién nacidos vivos. Su etiología es multifactorial, pero hasta 1 de cada 3 se puede encontrar una asociación con alguna aneuploidía. Por lo tanto, el estudio genético es mandatorio en estos casos. Ahora, ¿cómo las podemos clasificar? Y esto va a depender la clasificación de la morfología o de la alteración que tenga el tracto de salida del ventrículo derecho. Tenemos el más frecuente, que es el Fallot con estenosis pulmonar, que se observa en hasta 2/3 de los casos. 1/3 de ellos puede ser Fallot con atresia pulmonar y en menor frecuencia, afortunadamente, el complejo Fallot con ausencia de los velos pulmonares, que se observa en un 5 hasta un 10%. De estos 3, el último, el con ausencia de velos, es el que clásicamente puede producir alteraciones de la imagen de 4 cámaras, por lo que podamos sospecharlo poco antes que los otros. Ahora, con respecto al diagnóstico antenatal, siempre vamos a tener una visión de 4 cámaras que es normal, con excepción de este último que les mencioné. La desviación del eje cardíaco es una de las cosas que más nos puede llamar la atención, que sea una leocardia acentuada, con un eje cercano a los 90 grados, y tenemos el cabalgamiento de la aorta, pero que es de menos de un 50% con una leve dilatación postvalvular. Y acá tenemos la imagen clásica que se puede ver, donde vemos esta imagen como en Y, que se ve la aorta que asciende recta como a nivel del septo y con un defecto perimembranoso que se puede observar acá. Ahora, ¿cómo podemos definir ese cabalgamiento? Fácil, trazando una línea donde podemos determinar que el porcentaje de la aorta que está saliendo del ventrículo derecho es menor o mayor a un 50%. Bueno, y en color se ve la imagen esta clásica del Y, que es algo por lo cual ustedes siempre van a empezar a sospecharlo al observar esta imagen. Y las anomalías cardiovasculares que pueden asociarse cuando tenemos un complejo Fallot puede ser el arco aórtico derecho, que se puede observar en 1 cada 5 pacientes, el canal auriculoventricular, y otras también como comunicación interventriculares musculares, la arteria subclavia izquierda aberrante o la estenosis mitral. Ahora, acá pueden ver la diferencia, como se puede ver en las imágenes que les mostré anteriormente, del tracto de salida del ventrículo izquierdo en una imagen de 2D versus acá en un Fallot, y acá abajo con la imagen de color versus el aorta mal alineada. ¿Okay? Entonces aquí lo primero que estamos viendo, vemos que hay una aorta que está mal alineada, vemos una comunicación interventricular y ahora tenemos que determinar cómo está la arteria pulmonar. Ahora, en el Fallot con estenosis, en un 55% de los casos se ha descrito por el grupo de Barcelona el signo de interrogación, que es como se puede ver en este video, y esta, bueno, es la imagen que se ve en el paper original. Y lo otro que tenemos que ver es que se ve una arteria pulmonar que es más pequeña, pero tiene un flujo que es siempre anterogrado, por lo tanto tenemos un aumento de la velocidad, que es lo que podemos ver en esta imagen. Acá vemos cómo se ve la aorta mal alineada, y una arteria pulmonar con un diámetro significativamente menor que la aorta. Ahora, cuando tenemos el Fallot con atresia, el diagnóstico antenatal más frecuente, bueno, vemos el signo de la interrogación que se ve en hasta casi un 90% de los casos. Vemos también, como todo Fallot, el signo del Y. Y lo otro que llama la atención es que no vemos flujo a través de la válvula pulmonar, por lo tanto se ven ramas de arteria pulmonar con un diámetro bastante disminuido. Para eso tienen que buscar siempre este signo que vemos acá, que se ve esta imagen como una V corta, que es conocido como el signo de la gaviota por el aspecto muy similar a la morfología de una gaviota volante. Por lo tanto, nunca se olviden de ese signo. Ahora, ¿cómo se hace la perfusión pulmonar? Y eso lo hacen a través de colaterales conocidos como MAPCAS, que son, por su sigla en inglés, de Major Arteriopulmonary Collateral Arteries. Y estas pueden emerger de diversas partes de la aorta
más frecuente es la tipo 2, que salen directamente de la aorta, y la tipo 1, que salen de ramas de la aorta. Con respecto a al falud con agenesia de velos, es la variante que más afecta a la anatomía cardíaca y es muy fácil de sospecharla porque tenemos un compromiso de las cuatro cámaras donde se puede llegar hasta ver una cardiomegalia masiva. Esta imagen, en un caso que nos tocó observar también, vemos cómo está el eje muy marcado, más como cercano a 90 grados, el eje cardíaco, y se puede ver un movimiento medio extraño de los ventrículos, donde el ventrículo derecho se ve levemente más dilatado, con más engrosado. La otra cosa que tenemos que identificar después es que se presenta una insuficiencia pulmonar severa con dilatación o hipertrofia del ventrículo derecho. Y acá vemos, por ejemplo, este flujo, una reconstrucción 3D, donde se ve el flujo bidireccional de la arteria pulmonar y con la Y. Por lo tanto, el flujo bidireccional o en vaivén es algo que es un patrón mnemónico de esta condición. Esto se observa porque el anillo de la arteria pulmonar está estenótico, por lo tanto las velocidades son mucho más aumentadas, pero al no tener velos o estar muy hipodesarrollados, este flujo con la fuerza que entra a la arteria se devuelve, y aquí vemos este flujo que es bidireccional. Por lo tanto, vemos el flujo anterógrado, que es alrededor de 200 centímetros por segundo, y tiene también un flujo retrógrado que tiene alrededor de 190 centímetros por segundo. Lo otro clásico que van a ver acá es el signo de las alas de mariposa, y esto es porque muchas veces estos casos tienen una agenesia del ducto arterioso y se produce una dilatación masiva de las ramas pulmonares. ¿Eh? Que esto es por este nombre, por esta similitud con las alas de la mariposa abierta. Cuando ustedes ven esta imagen es muy probable que nunca más se olviden, por lo tanto recuerden mucho el signo de la mariposa. Y hay que recordar que esta condición es la que tiene riesgo de desarrollar hidrops y tiene muy más pronóstico tanto pre como postnatal, por lo tanto tienen que tener una evaluación mucho más periódica para estar precozmente identificando la presencia de hidrops que requiera la interrupción del embarazo. Con respecto al ventrículo derecho de la salida, esta es una anomalía de las conexiones ventricular-arteriales y se origina porque los dos grandes vasos emergen del ventrículo derecho. Se observan 1 a 3% las cardiopatías neonatales, pero es un poco mayor en las antenatales, perdón. Y tiene una alta asociación también con aneuploidías y malformación extracardíaca en hasta un 60% de los casos. Por lo tanto, esto también es una indicación de estudio genético antenatal. Tiene una baja tasa de detección a nivel global si nos basamos solamente en la visión de cuatro cámaras, por lo tanto, igual que en Fallot, debemos ir dirigidamente a buscar siempre los tractos de salidas en cualquier paciente que estamos evaluando. Ahora, en el diagnóstico antenatal es muy similar a lo que se ve con el Fallot, vemos esta imagen de Y, pero vemos que la arteria aorta emerge casi exclusivamente del ventrículo derecho, más de un 50%. Este otro caso, vemos acá que en esta imagen de acá tenemos el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, vemos que la aorta está prácticamente 80-90% emergiendo del ventrículo derecho. Y eso lo podemos objetivar con la misma técnica que les mostré anteriormente, que es trazando esta línea y viendo qué porcentaje de la aorta emerge del ventrículo derecho. Por lo tanto, si cabalga más del 50%, esto deberá ser considerado un ventrículo derecho doble salida, que desde el punto de vista práctico es muy similar el manejo postnatal con respecto al Fallot, pero es una división más que nada semántica que es importante recordar. Ahora, existen varios subtipos de ventrículo derecho de salida, y dentro de esos los que vamos a escribir son estos tres, que es el tipo Fallot, el tipo CIB y el tipo TGA. El tipo Fallot y el tipo CIB son muy similares en la imagen del cabalgamiento y de la CIB. ¿En qué se van a diferenciar? En la alteración o no alteración de la arteria pulmonar. En la tipo Fallot tenemos una arteria pulmonar que es más estenótica, de menor diámetro que la aorta, a diferencia de la tipo CIB, en donde tanto el anillo pulmonar como la arteria son normales eh, en comparación con el otro tipo. Ahora, ¿qué pasa con la tipo TGA? Que es un mal nombre. De hecho, a los cardiólogos no les gusta mucho hablar de tipo TGA, porque ya que emergen los dos del mismo ventrículo y la consideran que es un doble salida con vasos de malposición. Y acá tenemos un caso, que nos tocó ver el caso de un pronóstico. De hecho, se interrumpió el embarazo alrededor de las 25 semanas, y vemos cómo emergen los dos vasos completamente del ventrículo derecho, pero si se fijan, el vaso que está emergiendo más cerca al septo, o sea, que está cercano a la CIB, de hecho la CIB es subpulmonar. Vemos acá que está la arteria pulmonar, que está muy estenótica,
con los vasos muy de diámetro muy disminuido, y la arteria aorta que emerge casi exclusivamente de la pared lateral del ventrículo derecho. Por último, la transposición de grandes arterias más clásica, que representa el 5 o 7% de las cardiopatías congénitas, corresponde a uno de cada 3.000 a 5.000 recién nacidos vivos, tiene una baja detección global antenatal, que se describe alrededor de un 20%, y tiene etiología también que es multifactorial, donde se puede asociar también a diabetes o exposición a ciertos teratógenos. Y dentro de esta, como la excepción de la regla, es una de las pocas cardiopatías que tiene una muy baja asociación con aneuploidías o malformaciones extracardíacas. Por lo tanto, si la observamos, no es necesariamente una indicación de estudio cromosómico, a menos que tenga otra alteración asociada. Y para esto, para el diagnóstico antenatal, lo fundamental es la visión de los tres vasos TRAC. Y acá, ¿por qué? Porque cuando tenemos esta condición vamos a ver dos vasos, o sea, vamos a ver solamente la aorta y la vena cava superior, ya que la arteria pulmonar está emergiendo en un plano diferente, por lo tanto no es observable en este mismo corte. Y esto es lo que por lo menos los países latinoamericanos lo conocemos como el signo de la patineta, ¿okay? Cuando se puede identificar con la imagen de sin toque color. Por lo tanto, si tenemos esta imagen observada, tenemos que ir dirigidamente a observar los tractos de salida donde emergen de los ventrículos. Y acá tenemos el signo de cañón de escopeta, que es lo que vemos acá, en este caso, donde se ven los dos vasos emergiendo en paralelo, y lo mismo, el mismo caso, pero con doble color. Y eso es lo que se describe como el signo de cañón de escopeta, como la imagen que ven a su derecha. Por lo tanto, como conclusiones, vamos a recordar que el uso del cribado básico extendido del corazón es recomendado en toda ecografía morfológica segundo trimestre. Siempre hay que visualizar los tractos salida, aunque el 4 cámaras sea normal. Y como resumen, si tenemos el complejo Fallot, si observamos el signo de la Y y una CIB perimembrosa amplia, tenemos que ir a evaluar la arteria pulmonar. Si tiene estenosis y tiene signo, es lo más probable que tenga el signo de la interrogación, la velocidad está aumentada en la arteria pulmonar, pero con flujo anterógrado. Si es con atresia, vamos a encontrar el signo de la interrogación, con el signo de la gaviota, y en este caso tenemos que ir a buscar los MAPCAS. Si tenemos agenesia de velos, vamos a encontrar dilatación del ventrículo derecho, con insuficiencia pulmonar severa, y acá vamos a encontrar los signos clásicos de ala de mariposa. Por lo tanto, en este caso tenemos que ir siempre a descartar hidrops. Mientras que en el ventrículo derecho de la salida vamos a encontrar obviamente el signo de la Y con cargamiento de más de un 50%, y aquí vamos a hacer la diferencia de si es tipo Fallot cuando hay estenosis pulmonar, si es tipo CIB donde la arteria pulmonar es normal, o tipo TGA donde los vasos están en demalposición con una CIB subpulmonar, y este es el que tiene el peor pronóstico postnatal. Y por último, la transposición de grandes arterias, donde vamos a encontrar el signo de la patineta y el signo del cañón de escopeta. Muchas gracias.